El día de hoy, Santiago, Laura, Mónica y yo, Manuela, tenemos un invitado muy importante, la fasciola hepática, también conocida con el nombre de saga IP, de la cual hablaremos para dar a conocer su amplia vida, su importancia y por qué es un invitado no deseado. Continuemos. En su taxonomía tenemos que desde el reino Animalia, pertenece al filo Platelmintes, de la clase Tremátoda, subclase Dienea, orden Equinostomida, familia Fasciolidae, género Fasciola y especie Fasciola hepática. La mayoría de los mamíferos pueden ser un hospedero definitivo, sin embargo, las ovejas y el ganado bovino son los más importantes en medicina veterinaria. En cuanto a sus hospederos intermediarios, tenemos a los caracoles del género Limnea. El más común, Limnea runcatula, es un caracol anfibio con una amplia distribución en todo el mundo. Entre otros, tenemos a Limnea colurnella en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, Limnea dulimoides en el sur de Estados Unidos y el Caribe, Limnea humilis en Norteamérica y por último en Sudamérica tenemos Limnea aviator y Limnea diafeno. Los adultos los podemos encontrar en los conductos biliares y los tremátodos inmaduros en el parénquima hepático, aunque ocasionalmente los parásitos erráticos se encapsulan en otros órganos como usualmente lo son los pulmones. Su nombre deriva de la forma de hoja de árbol u hoja con nervaduras. Miden hasta 30 por 13 micrómetros y su superficie está cubierta de espinas microscópicas que son responsables en parte de su acción patógena, aunque su tamaño puede variar dependiendo del hospedador definitivo. Exteriormente presenta un tegumento recubierto por numerosas espinas que se dirigen hacia atrás, las cuales le sirven para desplazarse y aparte ejercen una acción irritativa sobre los conductos biliares y el parénquima hepático del hospedador definitivo. Cuenta con dos ventosas para fijarse a los tejidos de su hospedador, una oral y una ventral. La ventosa oral se abre en el extremo anterior, en el que denominamos cono, y se ensancha en los hombros. A partir de ese punto, inicia la ventosa ventral, donde la anchura del cuerpo disminuye progresivamente. Es hermafrodita, así que vamos a encontrar tanto órganos masculinos como órganos femeninos, pero estos serán ramificados. También tienen un poro genital. Por otro lado, no vamos a encontrar ningún sistema respiratorio ni tampoco un sistema circulatorio. Los huevos son ovalados de color amarillo pardo a causa de la pigmentación biliar. Son relativamente largos, llegando a medir hasta 140 micrómetros. Tienen una capa fina con un opénculo o casquete por la cual el embrión abandonará el huevo. Los huevos no están embrionados cuando se eliminan por las heces, por lo que el contenido es indiferenciado y ocupa todo el huevo. La fasciola hepática se divide en 7 fases, que son las siguientes. Primero tenemos al huevo, luego tenemos al miracidio, de tercero tenemos el esporocisto, tenemos la redia, la cercaria, la metacercaria y por último el adulto. La distribución de este parásito es de carácter mundial. El 43.6% de las zoonosis se encuentran en todos los hemisferios del planeta. De ellas, en África y Asia se reporta el 63.3%, en Europa y Sudamérica el 56%, en América del Norte el 60% y por último en Centroamérica el 50%. Su historia en Colombia comienza en 1929 cuando Federico Lleras Acosta encontró en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá el primer caso de fasciolosis hepática. En 1939 se conoce que el caracol Limnea bogotensis es el intermediario del parásito en Colombia. En nuestro país, la infección se limita a zonas localizadas entre 1.700 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Esto comprende principalmente las cordilleras andinas, regiones montañosas del altiplano cundiboyacense, el altiplano de Nariño y por último el oriente antioqueño. El riesgo de la fasciolosis depende de las lluvias, ¿pero por qué? Debido a que las condiciones húmedas son ideales para incubar huevos de parásitos y caracoles. Los hábitats de los caracoles se expanden y el suministro de alimentos es abundante, por lo tanto, la población de caracoles aumenta rápidamente. De estos caracoles, muchos son infectados. Luego, hay una alta densidad de metacercarias en el pasto, por lo tanto, existe un mayor riesgo de enfermedad para los animales que están en pastoreo. En un año seco ocurriría todo lo contrario, lo que reduce el riesgo de la enfermedad. En cuanto al ciclo, los huevos abandonan el hospedador definitivo con las heces. De los huevos eclosionan larvas ciliadas, miracidios. Las larvas miracidio penetran en el hospedador intermediario, un caracol de agua dulce del género Limnea.
En el interior del caracol, las larvas miracidio se transforman en esporocistos que se desarrollan en redias y estas en cercarias. Las cercarias abandonan el caracol y tras un periodo de vida libre en el agua se enquistan sobre plantas acuáticas, transformándose en metacercarias. Las metacercarias son ingeridas por el ganado bovino, caprino u ovino. Estos se desenquistan en el duodeno y del duodeno pasan a los conductos biliares, donde originan los adultos que producirán huevos que abandonarán el hospedador mediante las heces y así se cierra el ciclo. En la patogenia, los factores varían según la fase de desarrollo del parásito en el hígado y las características del hospedador involucrado. Esencialmente, la patogenia es doble. La primera etapa ocurre durante la migración en el parénquima hepático y es asociado con daño hepático y hemorragia. La segunda etapa ocurre cuando el parásito se encuentra en los conductos biliares y los resultados de la actividad hematófaga. La patogénesis de la fascioliasis se puede presentar de forma aguda, subaguda o crónica, siendo esta última la más comúnmente asociada con bovinos. La forma aguda o subaguda es más frecuente cuando las zonas que habitan están muy contaminadas. La forma crónica se desarrolla después de que las fasciolas adultas se han localizado en los conductos biliares en los que ocasionan colangitis, obstrucción biliar y fibrosis hepática. Varía de acuerdo con el hospedador. En bovinos se produce una severa reacción que incluye calcificación de los conductos. En los signos y manifestaciones clínicas, la infección aguda puede causar dolor abdominal, hepatomegalia, náuseas, vómitos, fiebre intermitente, urticaria, eosinofilia, malestar general y pérdida de peso debido a la lesión del hígado. La infección crónica puede ser asintomática o puede provocar un dolor abdominal intermitente, colelitiasis, colangitis, ictericia por obstrucción o pancreatitis. Se han informado casos de fascioliasis faríngea que producen disfagia después del consumo de hígado crudo infectado en Medio Oriente. Esta infección se denomina linguatuliasis o alzón. Su diagnóstico se establece por métodos directos cuando se encuentra el parásito o sus huevos en las heces o bilis obtenidas por sondeo duodenal, pero su utilidad es limitada en hospedadores infectados con baja cantidad de parásitos o casi nula, cuando el parásito se encuentra en periodo de invasión y aún es inmaduro, ya que no logra determinarse la presencia de huevos a través de examen coprológico parasitológico. Otro método de detección del parásito es el serodiagnóstico de fascioliasis, que permitiendo evidenciar la presencia de anticuerpos utilizando diferentes fuentes de antígeno, somático crudo completo homogenizado o en diferentes grados de purificación del parásito adulto y productos metabólicos, productos de excreción y secreción. De control y prevención se debe reducir la población de los hospedadores intermediarios utilizando antihelmínticos. En cabras se utiliza una suspensión de albendazol al 11.36%, que se administra a 10 mg por kilogramo, misma dosis que en bovinos, para la eliminación y control del adulto tremátodo. En ovinos se administra por vía oral, pero se debe administrar en un nivel de dosis más bajo de 7.5 mg por kilogramo.